Buenas noches, amados hermanos de la Iglesia Centro Cristiano Nueva Vida. Estamos enviándote un saludo muy especial para ti en esta noche, que es una noche para nosotros como iglesia de culto, de estar siempre los martes de oración, conociendo más del Señor y teniendo en cuenta sus propósitos para con nosotros como iglesia. Dios les bendiga grandemente. Estoy saludándoles a todos los que ya están comenzando a conectarse. Bienvenido a esta transmisión. El Señor tiene siempre para nosotros, sus hijos, cosas que decirnos, y sabemos que en este día, en esta noche, también va a ser para nosotros especial con su palabra. Quiero pedirte el favor que puedas enviar compartir este link, este vínculo de Facebook, para que otras personas se nos puedan unir a esta transmisión, puedan estar ya atentos a este servicio de oración que vamos a tener en esta noche, pero en especial es un tiempo en el cual vamos a seguir reflexionando sobre la palabra de Dios para nosotros hoy y para cada uno de nuestras familias. Así que yo te invito a que puedas compartir, que puedas hacer llegar este vínculo a todas las personas que conoces, que sabes que siempre están dispuestas a escuchar esta transmisión y escuchar siempre los servicios que nosotros como iglesia hemos tenido preparados para todos ustedes desde que comenzó este tiempo de pandemia. Quiero también aprovechar en esta noche decirle, iglesia, que tuvimos también una novedad, la partida de nuestra hermana Rosa Tordesilla. La recordamos mucho, una persona muy especial. Su hija Eleodora, sus nietos Johnny, Ever, Fernel, son muy especiales para nosotros como iglesia, aunque ellos están hoy en otras congregaciones. Eleodora sí se congrega en nuestra iglesia Centro Cristiano Nueva Vida. Queremos enviarles a ellos una bendición muy especial. Sabemos que el consuelo de nuestro Dios Padre está con ustedes y que nuestra hermana Rosa hoy está descansando en las moradas eternas, en la presencia del Señor, y allá estará por siempre, así como nosotros también aspiramos a llegar algún día a estar con nuestro Señor Jesús. Así que a nuestra familia de la hermana Rosa, a sus hijos, sus nietos, les enviamos este mensaje de condolencia, este mensaje de sensibilidad. Sabemos que es un momento duro, pero que Dios cumplió su propósito en la vida de nuestra hermana, le dio larga vida y fue una persona de bendición para todos los que tuvimos el gusto de conocerla. Hermanos, gracias le damos también al Señor, porque a pesar de todos estos meses, ya llevamos aproximadamente 5 meses y medio, sí, vamos a tener que cumplir 6 meses, y hoy estamos iniciando una etapa diferente para nuestro país después de lo que se comenzó en marzo. Yo estaba reflexionando esta mañana porque el 24 de marzo, que fue que arrancó el aislamiento obligatorio, lo que se conoce como la cuarentena aquí en Colombia, ese día me tocó compartir, un martes también, y me tocó compartir a mí aquí, iniciar la transmisión del servicio de oración. Y hoy, 1 de septiembre, se inicia una etapa, la etapa de reapertura, la etapa que no es el fin de la pandemia, porque la pandemia solamente Dios sabe cuándo va a terminar, va el peligro del virus, el contagio, las situaciones que ponen en riesgo la vida de muchas personas. ¿Cuándo acabarán? Eso solamente lo sabe nuestro Dios, pero sí nos toca a nosotros como iglesia, como ese pueblo de Dios que es responsable, que es testimonio, que es luz a todos los que nos ven, sí, seguir respetando las recomendaciones, seguir guardando estas recomendaciones. No es el tiempo, hermanos, para estar celebrando de pronto reuniones familiares, no es el tiempo para estar en aglomeraciones, no es el tiempo para estar en la calle sin tener de pronto una justificación que lo amerite. Es el tiempo de seguir las recomendaciones, de seguir siendo obedientes, para que no tanto pensemos en la salud de nuestros familiares o de nosotros mismos, también pensemos en las demás personas, en nuestro prójimo, que nosotros podamos también demostrar que somos prójimos a través de un buen comportamiento. Ese es el llamado que hacemos a ustedes como miembros de la Iglesia del Señor Jesús, porque sé que el Señor quiere que nosotros estemos siempre siendo esa luz y mostrando obediencia y respeto a nuestras autoridades. Y sabemos que también debemos esperar el tiempo en el que vamos a congregarnos. Estábamos mirando las recomendaciones y las directrices que ha tomado a través de la oficina central de nuestra denominación, AIED, a través de nuestro presidente, el pastor Miguel Bedoya. Estuvimos mirando las recomendaciones y decirles que estamos orando para que Dios
esté indicando el momento adecuado. No queremos convertirnos en un tropiezo para los demás, en que la iglesia sea un foco de contagio. Queremos que cuando sea el tiempo de congregarnos y de estar juntos, seguimos estando juntos, pero ya en la presencialidad poder estar ahí, compartir. La iglesia puede estar también siendo de testimonio y siendo de bendición y siendo esa luz y esa sal para nuestro país y para todas las naciones. Así que con esa aclaratoria sobre lo que comenzamos hoy, este periodo de reapertura, este inicio de nuestro país, de reactivar algunas actividades que estaban postergadas o que estaban restringidas, es importante que usted pueda dejarse guiar por el Señor y dejar que Dios le esté ayudando a ser precisamente un buen vecino, un buen ciudadano, un buen hijo de Dios, demostrando que somos personas diferentes. Así que, amada iglesia, vamos a prepararnos ya en oración, vamos a orar por este tiempo. Quiero pedirte que ahí donde nos estás acompañando puedas orar, puedas unirte a este momento especial y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Queremos escuchar la voz de Dios, la voz del Señor siempre tiene algo importante para comunicar a nuestra vida. Y sé que en esta noche no va a ser la excepción. Él ha venido hablando cada uno de estos días de esta pandemia y sé que lo seguirá haciendo hasta el fin, hasta que estemos allá con el Señor, allá por la eternidad, en las moradas que Él nos ha preparado a nosotros, su iglesia. Entonces vamos a orar. Cierra tus ojos ahí en el hogar. Quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos, puedas estar ahí pendiente de todo lo que Dios quiere decirte en esta noche, y abras tu corazón primeramente y abras también tus oídos para escuchar y abras tus ojos para ver y entender lo que Él está diciéndonos a través de su palabra, pero más que todo abrir el corazón para guardar y atesorar lo que Él nos dice para seguir adelante cumpliendo sus propósitos. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, Dios, por esta noche. Gracias por esta bendición tan especial de poder estar como iglesia congregados a través de nuestros hogares. Como iglesia estamos presentes, Señor, en cada una de las casas donde estamos, oh Dios, tus hijos del Centro Cristiano Nueva Vida. Y eso es un motivo también para darte a ti las gracias y la gloria y el reconocimiento, porque tú nos has ayudado y nos has acompañado hasta este día, Señor, y seguirás haciéndolo, porque eres un Dios fiel, un Dios que cumple tus promesas, un Dios que guarda a tus hijos, Señor amado. Gracias por cada una de las cosas que hemos vivido, que hemos experimentado. Gracias por todo lo que tú tienes para nosotros, para nuestras vidas. Gracias por tu presencia, por tu amor, por tu fidelidad. Padre Santo, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú tomes esta palabra y que esta palabra pueda lograr, oh Dios, un efecto especial en nuestra vida, pueda ser una palabra de edificación, de exhortación, de orientación directa de parte tuya, para que sigamos adelante cumpliendo tu propósito. Una palabra que también ministre fe, ministre convicción, ministre consagración y compromiso para seguir siendo hijos tuyos, Dios mío, que resplandezcamos en medio de esta generación que necesita de la luz tuya, Señor. Gracias por este tiempo, dejamos todo en tus manos, que tú te glorifiques, que tú nos hables y que tu Espíritu Santo sea el que conduzca este tiempo. Espíritu de Dios, pido que me hables y que me guíes y que pueda yo comunicar este mensaje conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de compartir el texto que tenemos en esta noche, quiero recordar una historia que estuve leyendo. Esta historia tiene que ver precisamente con este tema que indudablemente no vamos a poder dejar de hablar hasta que lo pasemos, hasta que pueda ser, sí, ya una historia lejana, de la cual de pronto algunos no quieran recordar más adelante. Estaba en el mes de mayo, más o menos, estaba leyendo el periódico Universal, el Universal de Cartagena, periódico en una de sus ediciones que tiene dispuestas en internet, y yo miraba la historia, o sea, en una sección que ellos tienen llamada Facetas, los domingos, miraba la historia de una mujer de aquí de Cartagena, que había de pronto pasado o estaba pasando estos momentos que ha creado toda esta situación del COVID-19, estaba pasando de una manera muy especial. O sea, ella contaba su historia porque se había hecho 3 veces la prueba del COVID-19. Y yo cuando vi esa historia comencé a leer, y porque me interesó ver esta mujer que contaba que ella prácticamente desde que comenzó todo este proceso aquí en Colombia, en marzo más que todo, que se detectó las alertas, porque a nuestro país ya llegaron los primeros casos importados de otros países, obviamente personas que vienen de otros países, llegaron este caso del coronavirus.
Ella comenzó desde el mes de abril a sentir síntomas. Era algo de pronto que cada día amanecía o con fiebre, o amanecía con un dolor de garganta fuerte, o de pronto sentía que incluso en las noches se ahogaba y no podía respirar. Entonces, ¿qué hacía ella? Llamaba a su EPS, el médico por teleconsulta la orientaba y consideraba, wow, estos síntomas que usted me está diciendo son de verdad importantes, esto es prácticamente una calificación para usted como sospechosa de COVID. Entonces enviaban a la cuadrilla, es decir, este equipo que especializado para tomar las muestras a la casa, y le decían, señora, quédese ahí que ya vamos a enviar. La EPS enviaba entonces este equipo y le tomaban la muestra. Obviamente ella tenía que esperar unos días, tenía que entrar en un proceso de aislamiento, esperando la respuesta. Esa EPS de ella, una EPS que de pronto entregaba los resultados un poquito más rápido que otras, que incluso se demoran 15, 20 días o hasta más. En 4 o 5 días ella tenía, la primera prueba le salió negativa, ella se tranquilizó, wow. Pero a los 10 días más o menos, otra vez, la señora comenzó a sentir síntomas, incluso se comenzó a sentir otros que de pronto ella, en la aplicación que el gobierno ha establecido, que es Coronat, ella comenzó incluso a referenciar desde ahí sus síntomas, cansancio, malestar general, fiebre alta según ella, y otra vez llamaba a la PS y le mandaron, porque de pronto ve que se contagió en esta segunda ocasión, le mandaron al equipo para tomarle la muestra. Duró esperando, esta vez llegó creo que en 7 días según lo que leía, y también salió negativa. Wow, bueno, felicidad. Ella en su casa vive con 2 personas, ¿sí? Es viuda, una señora mayor de 50 años. Estaba, no de pronto en la población tanto de riesgo, pero sí se sentía que esto le estaba afectando, porque ella dice, si me enfermo, de pronto me vaya a hacer hasta llegar a una UCI, yo quiero que me atiendan a tiempo. Bueno, la tercera ocasión que ella cuenta pasó ya a principios de mayo. Ella siente síntomas y de pronto siente ahora son síntomas, no solamente la fiebre y la tos seca, sino que también sentía síntomas respiratorios. Y aparte de los síntomas respiratorios, llegó a sentir digestivo. Tuvo creo que 2 días de un episodio de diarrea. Y esta señora otra vez, y la EPS otra vez, la visitan, y ella insistentemente pues pide que le hagan la prueba. Le hacen su prueba, el equipo especializado para esto. Llegaron a su casa otra vez, ya los vecinos comenzaron, wow, pero esta señora, o es que se están enfermando todos los que viven ahí, viven en 3 casas, 3 personas en esa casa, se están enfermando todos. No, ella otra vez salió positivo. Cuando ella pasó eso, la EPS la manda la remita a psicología, ¿sí? Y comienza, porque ya eran 3 veces que esa señora con estos problemas de síntomas, y los médicos por teléfono cuando le llamaban y hacían la teleconsulta, ellos validaban la información que ella daba, y que incluso ella sentía, incluso los familiares decían, sí, ella tiene esto, ella no se ha levantado de la cama, se siente mal, listo, la mandan a psicoterapia a través de una psicóloga de su EPS, y la psicóloga concluye que de pronto ella no tenía ningún síntoma, sino que ella estaba en un proceso de pronto de temor, y entró en una etapa de sentirse como que sí tenía el virus, pero no, en realidad tenía los síntomas. Incluso cuando ya se detecta esa parte en ella, a través de lo que la psicóloga, el reporte que da a su EPS, en la historia clínica, la misma señora que cuenta la historia, ella, la periodista de la Universal, cuenta de que sí, que le dijeron, doña, usted no tiene coronavirus, deslíguese de eso, usted no tiene los síntomas, usted nunca. En la prueba PCR inclusive, porque ella se había hecho incluso hasta por ella misma una rápida, esas que son de antígenos, no se había hecho la PCR, usted no está contagiado, usted se está cuidando, usted en su casa prácticamente no sale casi nada, así que por favor, déjese de eso, sea libre de eso. Entonces esa mujer reconocía ahí y contaba su historia de que ella fue una de las que se sintió obviamente como que tenía el virus, y ella misma logró decir una expresión, y es con lo que yo quiero de pronto utilizar o articular esta historia para lo que voy a decir esta noche. Esta señora decía, me hicieron 3 veces la prueba, yo misma incluso pagué una particular y rápida, una prueba rápida, y tampoco salí. O sea, yo nunca he sido positiva para COVID-19. En realidad, yo lo que era un falso positivo. Yo llegué a sentir todos los síntomas, llegué a sentir por toda la cantidad de información, o de pronto mi cuerpo somatizaba todos esos temores que tenía por esta situación de la pandemia, que me sentí como enferma, pero en realidad no estaba enferma. Y la prueba lo estaba confirmando, no soy positiva para el COVID-19. Bueno, hermanos, ¿por qué creen ustedes que Diana en esta noche está trayendo esta historia? Especialmente en un día donde ya estamos hablando de reapertura. Parece ser que algunos ya van a pensar que esto va a quedar atrás,
todavía falta, hermano. Bueno, ¿por qué traigo esta historia? Porque yo estaba pensando, y es lo que quiero compartir en esta noche. Esta noche tengo un tema muy especial, un tema que ha impactado mucho mi vida y que me está haciendo reflexionar y examinar sobre lo que Dios quiere y lo que Él quiere que yo haga en mi vida como hija de Dios. Y yo con esta historia quiero que usted piense en lo siguiente: si pudiéramos hacer una similitud de hacernos una prueba para ver qué tanta fe verdadera tengo yo en Cristo. O sea, esta señora se había hecho 3 veces la prueba y en la prueba salía negativa. O sea, ella no aplicaba para ser calificada como una paciente COVID-19. Simplemente quedó como una sospechosa y las pruebas evidenciaron de que ella nunca fue positiva para COVID-19. Y yo miraba esto y quiero que tú pienses en lo siguiente: si tú pudieras hacer una similitud con la verdadera fe en Cristo, si pudiéramos de pronto tener pruebas que evidencien si yo soy en realidad una persona con una fe genuina, con una fe verdadera en Cristo, si me aplicaran de pronto o existiera este tipo de pruebas para que se reconociera en realidad si yo soy con una fe verdadera, o sea, positiva por una fe verdadera en Cristo, o de pronto, a pesar de que tenga apariencia de que estoy en Cristo, voy a la iglesia, sí, porque mucha gente asiste a la iglesia, mucha gente ofrenda, mucha gente canta canciones cristianas, las coloca incluso en el carro, las coloca incluso en su casa, mucha gente hasta sirve en ministerio, hasta son líderes de la iglesia, hermano. Pero mi pregunta es: ¿será que ellos tienen una fe genuina? ¿Será que si se les aplica o existiera una prueba puntual como estas que están utilizando para detectar los casos positivos del COVID-19, será que aplicaríamos para eso? O sea, seríamos positivos. Yo sería, Diana sería positiva para una fe verdadera en Cristo. ¿Qué es lo que me hace a mí? ¿O qué es lo que evidencia que yo verdaderamente estoy en una fe genuina en Cristo Jesús? Y quiero decirte que todas estas reflexiones, esta experiencia de estar analizando o mirando cómo es mi fe, surgieron precisamente en esta etapa de pandemia. Sí, yo recuerdo que uno de los domingos que nuestro pastor Luis Fernando predicó, él hablaba de este tema y yo comencé a indagar más. Y él comenzó a hablar mucho de que nos examinemos. Sí, después yo mismo incluso en mi devocional estaba leyendo un texto de 2 de Corintios, del capítulo 5, donde hablaba precisamente de eso. De examinarnos si estamos, o sea, en la verdadera fe, que yo misma pudiera hacerme un examen. Y de pronto cuando escuchaba ese tema de que no es tiempo para la iglesia de reinventarse en esta pandemia, sino que es un tiempo de revisarme. ¿Saben lo que pasó, hermanos? Y amigos que me están escuchando en esta noche, yo me puse a revisar y a mirar qué tan genuina es mi fe en Cristo Jesús. O mejor dicho, ¿cómo sé yo que mi fe, esta vida de fe en Cristo Jesús que yo llevo es genuina? Y también comencé entonces en este proceso de revisarme a pensar lo siguiente: las personas que saben que yo soy cristiana, cuando me ven en mí una fe genuina, una fe verdadera. Porque quiero decirte lo siguiente: las cosas valiosas, y la fe es algo muy valioso, la fe en Cristo es algo muy valioso, las cosas valiosas son susceptibles de ser falsificadas. ¿Sí? O sea, una marca reconocida es susceptible de que se falsifique. Un billete o una moneda de gran valor es susceptible de que se falsifique. Nadie te va a falsificar a ti una cosa que no valga mucho, ¿sí? Una cosa que no valga mucho no va a ser víctima de una falsificación. Y mirando yo esto, la fe que la Biblia cataloga, nuestra fe en Cristo, la palabra de Dios la cataloga como mucho más preciosa que el oro. La vida de estar en Cristo es algo valioso, es algo que incluso costó la misma sangre de nuestro Salvador Jesús. Es susceptible de ser falsificada, hermanos. Y yo quiero que tú pienses en esta noche. ¿Cuándo van a imitar, por ejemplo, una secta? ¿Quién va a imitar una secta? De decir, yo soy la secta tal que apareció por ahí, entonces vamos a aparentar que yo soy de esa secta. No. En cambio, el cristianismo se ha sido víctima de falsificaciones. Yo creo que
el llamarse cristiano ha sido muy, muy susceptible de sufrir estas falsificaciones, ¿sí? Ha sido de pronto incluso algo que se ha querido convertir en una cultura. Algunos le llamaban la cultura en los 90 de la cristiandad. Todo el mundo le convenía ser cristiano. Pero en realidad, la fe genuina, ¿cómo sé yo que mi fe es genuina? Que estoy, si me examino, me reviso, si estoy en la verdadera fe. Si mi vida en realidad es coherente con la fe que debo depositar en Cristo, el único Dios y nuestro Salvador y Señor. Entonces, con esta introducción quiero invitarte a que leas conmigo, busques en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 5. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 5. Y este pasaje que vamos a leer hoy es la introducción solamente de esta carta que Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, ¿sí? Y vamos precisamente a mirar en este pasaje, a mirar algo que Pablo está diciendo y que solamente se utiliza en esta carta sobre la fe, lo que es la fe verdadera, la fe genuina, y en la primera carta. Usted va a la primera carta de Timoteo, a la introducción, en el capítulo 1, específicamente versículo 1 en adelante, incluso coincidencialmente, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1 al 5, versículo 5, también llega usted a encontrar lo que Pablo habla sobre la fe genuina. Pero hoy, en este pasaje que vamos a estudiar, de segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 5, la parte de que vamos a mirar hoy es lo que yo quiero compartir, lo que salió precisamente de esta reflexión, desde mi experiencia y desde mi vida, mirar qué clase de fe tengo yo en Cristo Jesús. ¿Mi fe es genuina? Porque déjame decirte, ahora que vamos a leer esta parte de la segunda carta del capítulo 1, decirte que la fe genuina es visible. Sí se nota, hermanos. La fe genuina, la fe verdadera, esa fe que deja huellas, sí es visible. Y eso es lo que vamos a mirar con este pasaje. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 5. Y quiero pues precisamente invitarte a leerla. Y yo voy a leerla en la versión conocida por muchos de la Reina Valera. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice así el texto: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Yo quiero que tú mires ahí y hagas énfasis precisamente en lo que yo voy a compartir en esta noche, basado en este pasaje, pero particularmente en el versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y yo estaba mirando este pasaje y decía, caramba, cuando la gente se acuerda de mí, o cuando yo, por ejemplo, me acuerdo de cualquier persona, especialmente ustedes, amados hermanos, mi iglesia con la que he compartido mucho tiempo de mi vida, de mi adolescencia. Cuando la gente se acuerda de mí, ¿qué es lo que en realidad reconoce de mí? ¿Qué es lo que más recuerda de mí? Y yo miraba esta parte de Pablo, el apóstol Pablo, nada más y nada menos, el que estaba reconociendo ese testimonio de fe en la vida de Timoteo, era el apóstol Pablo, no era cualquier persona, hermano. Era el apóstol Pablo, el que le estaba reconociendo a un joven ministro del Señor, un joven Timoteo. Y le estaba diciendo, ¿sabes qué? Y estaban ellos separados, parece ser que estábamos como nosotros. Tenían meses
o creo que según lo que se estaba mirando, estudiando precisamente lo que la trayectoria de Pablo cuando estaba ya preso para terminar y culminar, porque la carta segunda de Timoteo es la última que el apóstol parece ser que escribe, y es como el testamento del apóstol Pablo. El Pablo está despidiéndose y acude a despedirse precisamente a su discípulo, al que ya no consideraba ya tanto como su discípulo, porque él lo discipuló de jovencito, sino que lo consideraba ya como un amigo, como un consiervo en la fe. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Timoteo, era tanto la necesidad que quería Pablo de ver, que él en el capítulo 4 dice, Timoteo, procura venir pronto a verme, quiero que venga a venir rápido acá. Es como de pronto nosotros decir, ay, yo quiero que salga de esta pandemia porque yo quiero compartir con mis amigos, con mis familiares que están lejos, no he podido verlo porque no ha sido posible. Bueno, estaba más o menos en una situación similar, había tiempo que ellos no se veían, pero Pablo decía, ¿sabes qué? Yo me acuerdo de ti, oro por ti, pero siempre recuerdo y lo que resalto de tu vida, Timoteo, es tu fe. Y yo quiero que usted mire ese término que está ahí en el capítulo 1, versículo 5, la fe no fingida. Lo que quiere decir, lo que yo decía, la fe puede ser fingida, hermanos. Hay gente que puede estar en la iglesia con una fe fingida. La fe en Cristo es susceptible de ser fingida. Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo, sabes que yo reconozco que tú tienes una fe verdadera, una fe genuina. Y cuando se habla de genuino se refiere a algo que es original, algo que es puro, que es valioso. Lo valioso, hermano, es lo que es susceptible de ser falsificado. Y por eso la vida en Cristo, el hecho de ser cristiano, por ser algo valioso, establecido por Dios, es el privilegio que Dios le da al hombre cuando lo hace hijo de Dios. Eso es susceptible de que se falsifique. Muchos pretenderán llamarse cristianos, pero en realidad no lo son. Son falsos positivos. Cuando se les aplica la pruebita, hermano, a pesar de que tengan todos los síntomas o todas las características, no salen positivos para ser cristianos verdaderos. Y eso es lo que yo quiero que usted y yo reflexionemos en esta noche. Y lo vamos a hacer a través del ejemplo de Timoteo. Vamos a mirar en esta noche, y por eso le he llamado a esta reflexión que te quiero compartir, le he llamado la fe genuina. Vamos a mirar en esta noche lo que implica en realidad una fe genuina, una fe no fingida, una fe sincera, una fe que se muestra como una vida que agrada a Dios. Y lo vamos a hacer haciendo un leve recorrido por la vida de este joven ministro, ¿sí? Vamos a utilizar algunos pequeños pasajes de las dos cartas, ya yo les mencioné este de la segunda carta, también vamos a estar mirando el de la primera carta, algo rápido, la segunda carta, el capítulo 1. A través de las dos cartas que le escribió Pablo a Timoteo, vamos a encontrar esto precisamente que quiero hablar sobre la fe genuina. 4 elementos que evidencian que hay fe genuina en un seguidor de Jesús. Es lo que yo quiero compartir en este tema de la fe genuina. 4 aspectos. Voy a dividir, y encuentro yo aquí en este ejemplo de Timoteo, en este pasaje que acabo de leer, 4 aspectos que evidencian que hay una fe genuina en un verdadero seguidor de Jesús. Y esos 4 aspectos son, primero, todos son con C, hermanos, son 4 C. Esos 4 aspectos son conversión, convicción, consagración y compromiso. Quiero repetirte los 4 aspectos, y yo sé que Mariela o Angie siempre son las que escriben y transcriben ahí en nuestros comentarios, y siempre lo hacen para orientar y ayudar a los demás, a los que se están conectando. Quiero decirte que estos 4 elementos son los que hacen visible una fe genuina. O sea, si queremos mirar si esta persona en realidad tiene una fe genuina, o si tú quieres revisarte y reflexionar, y tú mismo mirar si tu vida está mostrando una fe genuina en Cristo Jesús, entonces hay que mirar si tenemos estos 4 elementos. Y todos comienzan con C, para que los recordemos más fácil. Conversión, convicción, consagración y compromiso. A través de la vida de Timoteo y de lo que Pablo escribe aquí en estas 2 cartas, especialmente en el pasaje que hemos leído, que es 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 1 al 5. Ok, ahora sí vamos al primer elemento, conversión. Y yo quiero que usted se ubique ahora. Yo voy a ubicarme rápidamente, o lo puede guardar, lo puede leer después. Cuando usted mira la primera carta,
el pasaje que está en la introducción de esta primera carta, que está en el capítulo 1, primera de Timoteo capítulo 1, versículo 1 al 5, ¿sí? Si nosotros nos atrevemos a mirar a ese pasaje, usted lo lee, no lo voy a leer, pero lo invito a que de pronto lo haga, o si tiene la posibilidad de hacerlo, incluso mientras yo estoy hablando, lo pueda hacer. Si usted mira, por ejemplo, en primera de Timoteo capítulo 1, yo lo voy a buscar aquí en esta partecita de mi Biblia, de la otra que no tengo acá. Usted mira del capítulo 1, que es la introducción, los primeros 5 versículos, cómo Pablo se dirige a Timoteo. Y hay algo especial que quiero que usted mire, lo que quiere decir lo que es la conversión. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 1 al 5, pero voy a leer nada más el 1 y el 2. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo utiliza unos adjetivos muy especiales para referirse a Timoteo. Y yo miraba, oye, qué ejemplo de vida es Timoteo, hermanos. Que cada vez que alguien, como incluso el apóstol Pablo, un siervo de Dios, un ministro, uno de los maestros de Timoteo, cuando se refería a Timoteo, cuando lo recordaba, solamente tenía adjetivos maravillosos para describir a Timoteo. Y sé que eso era de parte de Dios, para reconocer la vida de Timoteo como un ejemplo. Y en el versículo 2 podemos leer que dice: verdadero hijo en la fe. ¿Sí? Y eso es lo que Pablo está diciendo ahora, sí, en el pasaje que estamos utilizando hoy, que es 2 de Timoteo capítulo 1, de que Pablo te dice: ¿sabes qué? Siempre recuerdo esto de ti. Tú tienes una fe genuina, una fe verdadera, sin disfraz, porque tú eres un verdadero hijo de Dios. Y por eso quiero decirte que la primera cosa que evidencia, o la primera cosa que yo tengo que mirar, si en realidad estoy en Cristo, tengo una vida cristiana, me llamo cristiano, la primera cosa que tengo que mirar es que si yo verdaderamente estoy convertido, hermanos. Mirar si yo en realidad he nacido de nuevo, si yo estoy convertido. La conversión es el punto de partida para una fe genuina, hermano. No podemos pensar que yo tengo fe en Cristo si yo no me he convertido a esa nueva vida que Cristo ha hecho posible a través de su obra en la cruz. Si yo no he nacido de nuevo, yo no puedo ser llamada cristiana. Eso es lo que Pablo está reconociendo en la vida de Timoteo. ¿Sabes que eres un verdadero hijo de Dios por la fe? O sea que lo primero que hace visible o caracteriza a una fe genuina, una fe que no es fingida, es que tú y yo hayamos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y lo decía el pastor, y lo ha recalcado a través de lo que estamos estudiando de las cartas, de la primera carta de Juan y el Evangelio de Juan, capítulo 1 y el capítulo 3. Esto es algo muy serio, hermanos. Vea, no podemos arrancar con nuestra fe si no nos hemos convertido a Cristo. La vida cristiana inicia con la conversión. Y la conversión tiene que ver cuando tú y yo reconocemos que nuestra vida es una vida de pecado. Reconocemos que la vida no es una vida que agrade a Dios. Y que necesito un Salvador y necesito un Señor que me cambie. Y ahí quiero ser sincera con esto, hermano. Dios no vino aquí a reparar vidas. Él vino a dar vidas nuevas, hermano. Y eso es la conversión. Porque es que hay gente que quiere llegar a la iglesia para que Dios le arregle algunas cosas. No, Dios tiene que hacerte de nuevo. Cuando Dios se lo explicó a Timoteo otra vez, Jesucristo se lo explicó a Timoteo, le dijo: te necesitas nacer de nuevo. Es necesario que arranques, si quieres ser mi seguidor, naciendo de nuevo. Entonces, lo primero que marca la vida de una persona que tiene fe genuina es la conversión. Y quiero decirte lo siguiente. Quiero que usted lo mire aquí en lo que estamos leyendo en la segunda carta del capítulo 1. Cuando Pablo dice en el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida, la que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Quiero que me escuchen los que tienen hijos en esta noche. En Timoteo había fe genuina, pero también Pablo resalta que había visto primero esa fe. O sea, parece ser que hubo un proceso de no transferir fe, porque la fe no se le transfiere a nadie, hermano. Dios no tiene nietos.
Y Timoteo era la tercera generación, sino que su abuela Loida, su madre Eunice, mujeres que se convirtieron verdaderamente al Señor, mujeres que nacieron de nuevo, inculcaron también esa palabra, ese evangelio en Timoteo. Y ahora Timoteo también nació de nuevo por recibir a Cristo, reconocer que es un pecador, reconocer que está perdido sin Cristo y que tiene que nacer de nuevo a través de la obra de Cristo en la cruz. Entonces vemos ahí que en Timoteo lo que se evidenciaba era que tenía una vida cristiana en la cual él había nacido de nuevo, era un verdadero hijo en la fe. No es que tú viste a tu mamá y a la iglesia y Dios te llevó a través de tu mamá a la iglesia. Miren, yo quiero que tú reflexiones en esta noche. Mucha gente está en la iglesia y es asistente. No me hagan con eso contigo, no, porque yo tengo 10 años asistente en la iglesia. Yo te estoy hablando de conversión. ¿Cuándo naciste de nuevo? Timoteo tuvo que encontrarse, el nacer de nuevo es encontrarse con el Salvador, es encontrarse con ese Salvador que también es Señor de tu vida, que te pide que dejes el mundo para que le sigas a Él. Y cuando tú aceptas eso y tú le dices, aquí estoy, Señor, te entrego todo, te recibo, he decidido seguirte, he decidido dejar mi vida de pecado, quiero la oferta de una vida nueva que tú me das. Eso se llama conversión y eso lo tuvo Timoteo. Timoteo simplemente se complacía de tener madre cristiana y abuela cristiana. Y quiero que me escuchen los jóvenes y las personas que han nacido en hogar cristiano. La fe genuina no depende de eso. La fe genuina depende de que tú te conviertas a Cristo. Tú necesitas también convertirte a Cristo. Porque la fe verdadera arranca con conversión. Tenemos que encontrarnos con Cristo. Pero sí resalto el ejemplo de Loida y el ejemplo de Eunice. Esas mujeres con su vida de fe, esas mujeres con la... Timoteo tuvo que ver que Loida y Eunice nacieron de nuevo. Para él decir, yo también quiero nacer de nuevo. Yo también quiero tener ese Dios que tú tienes, abuela, que tú tienes, mamá. O sea, que es un gran compromiso ahí en el hogar de impactar con nuestra vida a los que nos rodean. Predicar con nuestra vida. La vida de los muchachos y de los jovencitos es impactada cuando ven personas de fe genuina. Y ellos querrán tener también esa fe. Y ahí es donde estamos nosotros para decirles, ¿sabes qué? Necesitas nacer de nuevo. Yo tengo un Salvador, te lo presento. Tú también necesitas ese Salvador. Entonces ahí arranca la fe, hermano, en la conversión. Y quiero decirte que esto de Timoteo que Pablo resalta aquí, de una fe genuina, y que Pablo en la primera carta le dice en su introducción, Timoteo, eres un verdadero hijo de Dios. Te has arrepentido, has dejado tu vida vieja y ahora estás viviendo una vida nueva por Cristo. Eso se llama conversión. Eso había ocurrido verdaderamente en Timoteo. Por eso es Timoteo, Pablo lo reconoce, eres un verdadero hijo de Dios. Y yo quiero terminar esta parte de la conversión pensando lo siguiente. Yo no puedo decir que estoy en Cristo si yo no he nacido de nuevo. Y así como usted recuerda la fecha de su cumpleaños, si usted llegó aquí al mundo un día, bueno, yo quiero decirte que el día que tú naces de nuevo porque aceptaste a Cristo debe ser también el día más especial. Tú tienes que recordar eso. Si no recordamos el momento en que nacimos de nuevo, en que me convertí a Cristo, a pesar de que de pronto mi mamá me llevaba a la iglesia, a pesar de que de pronto estaba ahí, ajá, que siempre fui a ir, fui a tal grupo que el amiguito mío. No, es el día en que tú decidiste reconocer que eres un pecador y que necesitabas de la oferta de salvación que solamente Cristo puede dar y que Cristo te está llamando a una nueva vida. Eso es conversión. Es el inicio de una fe genuina. Sin eso no podemos arrancar con la fe. No podemos decir que tenemos fe genuina en Cristo Jesús. Y tal vez yo pienso que ahí es donde están algunas cosas en la iglesia, hermano. Yo creo que en la iglesia hay muchos simpatizantes. Yo creo que cuando uno le habla a alguna persona, oye, tú te has convertido a Cristo. Tú, ¿cuándo fue que naciste? No. ¿Tú recuerdas cuando tú tuviste ese encuentro con Cristo en el cual tú sentiste que tú eras lo peor de este mundo, pero que Él te estaba ofreciendo un cambio de vida y que ahora ese cambio implica dejarlo todo para seguirlo a Él? Eso se llama conversión. Y eso fue lo que vio Pablo en Timoteo. Vamos a llegar ahora al segundo aspecto. Convicción. Lo segundo que se evidencia en una vida de fe genuina es la convicción de lo que yo soy en Cristo, hermano. Ya yo estoy convertido. Ahora entonces,
la convicción de lo que soy en Cristo. ¿Y sabes cómo aparece la convicción de quién soy yo en Cristo Jesús? Esto comienza cuando se cultiva esta obra que Cristo inició a través de la salvación. Esta obra se comienza a cultivar el conocimiento que tengo ahora, de que Él me abrió los ojos y me dio a ver que mi vida es una vida de pecado y que ahora Él me quiere traer a una esfera nueva. Eso se llama discipulado. Significa entrar a la palabra de Dios para profundizar en la verdad de lo que he creído, en la verdad del Evangelio. Es decir, que para tener convicción se requiere ser discípulo. Entonces, me convierto, pero ahora entonces camino hacia una esfera de conocimiento y de profundidad de la verdad. La fe verdadera, hermano, razona. La fe verdadera tiene que entender en qué está, y eso solamente se obtiene con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que trae convicción. O sea que cuando yo me convierto a Cristo, Él me trae una nueva vida, pero ahora quiere convencerme de que debo ser su discípulo, de que debo seguirle por siempre, y eso solamente se obtiene, solamente ser discípulo, cuando tenemos la palabra de Dios en nuestra vida. Eso implica aprender las bases de la fe. Conocer y aprender y tener la palabra de Dios en nuestra vida da convicción de lo que tú y yo somos en el Señor. Entonces, este segundo aspecto es fundamental. Y uno puede mirar aquí, quiero invitarte a que puedas mirar ahí mismo en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, que Timoteo se había experimentado eso. Era un creyente con convicciones. Usted puede mirar ahí en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 14 al 15, ¿sí? Especialmente lo que dice el apóstol en segunda de Timoteo 3, 14 al 15. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, te convenciste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La convicción de Timoteo, después que se convierte a Cristo, vino por la palabra de Dios, hermano. Timoteo era un creyente con convicciones. Era un creyente con una fe basada en la verdad de la palabra de Dios. Esto de decir, persiste, sigue en lo que has aprendido, en lo que estás convencido. Timoteo llegó a ser un verdadero discípulo porque fue cimentado, su fe estaba cimentada con la palabra de Dios. Entonces, una fe genuina necesita tener convicción, cimiento en la palabra de Dios. Si no tenemos eso, hermano, ahí está un poquito la cosa que de pronto no podemos arrancar en la vida de discipulado, en la vida de ser un seguidor verdadero de Jesús. Cuando hay convicción de la doctrina del Señor, se produce en nuestra vida transformación. La palabra de Dios viene para transformar nuestra vida, nuestros pensamientos. La palabra de Dios nos convence de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La palabra trae convicción. Y la fe debe ser una fe firme, basada en esta palabra. La fe debe ser una fe que se entienda lo que Dios quiere para la vida de nosotros. Es una fe que razona, y solamente es posible cuando tú y yo le damos valor a la Escritura. O sea que una evidencia de una vida de fe genuina es qué tanto lugar ocupa la Escritura, la palabra de Dios, qué tanto lugar ocupa en mi vida, hermanos. Por eso cuando tú atesoras la palabra de Dios, cuando tú escudriñas la palabra de Dios, cuando tú la oyes y la obedeces, la vida cristiana crece, se edifica, y la vida cristiana está mostrando que es una fe genuina. Una señal inequívoca de una vida de fe genuina es la actitud de nuestro corazón ante la palabra de Dios. Cuando somos oidores olvidadizos, ahí no hay fe genuina. Por eso cuando aprendíamos como iglesia todo un año estudiando Santiago, esto de ser oidor y hacedor, entonces es evidencia de que yo tengo una vida de fe. Mi fe es genuina, es una vida de convicción basada en la palabra de Dios. Y entonces quiero terminar este punto haciéndote esta gran pregunta, para precisamente revisarte y que podamos darnos cuenta, cuando yo oigo la palabra de Dios, ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi actitud ante la palabra de Dios? ¿Qué lugar ocupa la voz de Dios en tu vida? La palabra de Dios en tu vida. La palabra debe ser atesorada. Si hay algo que usted no puede descuidar en una vida cristiana verdadera, es esto:
de conocer al Dios verdadero a través de su palabra. Eso es evidencia de una fe genuina. Y vamos ahora sí al tercer punto. Después de la conversión, viene entonces el proceso de convicción a través de la doctrina de la palabra, del discipularnos, del dejarnos moldear por la palabra y de que la palabra se haga visible porque soy un hacedor de ella. Ahora viene entonces la tercera parte que se llama consagración. El otro indicador de fe genuina, y quiero que me escuches bien, amado hermano y hermana, en esta noche. El otro indicador de fe genuina está relacionado con la forma en la que yo vivo como hijo de Dios. Es decir, vivir una vida santa para agradar a Dios. Eso se llama consagración, hermano. Y quiero decirte con mucha sinceridad, amado hermano y hermana, si tu vida no está dispuesta para agradar a Dios, hay que revisar qué clase de fe estás teniendo. Yo creo que ya podemos ir aplicándote la prueba, sí. Porque la consagración indica que yo vivo para el Señor. Y el apóstol Pablo es muy claro cuando lo dice, ¿sí? Y Pablo precisamente está resaltando eso de Timoteo. Uno mira ahí mismo en el capítulo 3, en la segunda carta, como yo le decía que íbamos a hacer, basar precisamente estas apreciaciones de la fe genuina con el ejemplo de Timoteo que Pablo está resaltando en las dos cartas que le escribe. Aquí mismo en la segunda carta, en el capítulo 3, ahí mismo, versículo 10, usted puede mirar ahí conmigo lo que Pablo dice de Timoteo. Tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Timoteo era un muchacho consagrado a Dios. ¿Por qué? Porque su vida demostraba con conducta, con amor, con pureza, que era un hijo de Dios. Entonces, cuando llegamos a este punto, yo quiero que tú y yo pensemos muy bien en qué nivel de fe está mi vida. Yo creo que cuando mostramos consagración es cuando la gente ya sí puede reconocer que yo soy un hijo de Dios. Consagración es vivir haciendo lo que agrada a Dios, hermano. No importa el momento ni el lugar, no importa lo que estemos pasando, es una vida que está al servicio de Dios. Y Dios quiere que tú y yo vivamos según su estándar, y la medida del estándar es que seamos como Cristo. Por eso, consagración requiere que nos rindamos ante Él, ante su voluntad. Consagración es amar a Dios por sobre todas las cosas y por sobre toda persona, hermanos. Eso es consagración. Cuando tú tienes una convicción plena de lo que Dios quiere para ti, entonces tú decides vivir bajo sus propósitos. Cuando tú lo haces y lo muestras, tu vida está consagrada al Señor. Y yo quiero que tú pienses en esto. En estos momentos críticos que estamos viviendo, en este tiempo de pandemia, yo creo que más que nunca se hace necesario evidenciar qué tan consagrados estamos nosotros a Dios. Primero, porque ya no estamos en la iglesia, donde tal vez la gente piense que yo estoy consagrada. Sí. Y yo pienso que una de las grandes realidades de la consagración es que cuando nadie me ve, ¿quién soy, hermano? Porque es que cuando nadie me ve, pero si yo estoy consagrado al Dios que sí puede ver todo, a que no se le puede engañar, si yo tengo consagración, mi vida siempre va a estar agradando a Dios. Cuando yo soy consciente de que cuando nadie me ve, ¿quién soy? No voy a vivir una vida de apariencias, sino que voy a vivir una vida rendida a los pies del Señor. Una vida que produce fruto. Porque déjame decirte, ante las circunstancias adversas, ante las tentaciones, ante las ofertas del mundo, es cuando se requiere una fe firme. Una fe verdadera, una fe genuina que nos permita mantenernos en pie, en victoria, en nuestro caminar como hijos de Dios. Una fe firme.
Y quiero mirar, ya para terminar esto de la consagración y llegar a la última parte de lo que quiero comunicar en esta noche, de esto de si tengo o no una fe genuina, que usted y yo podamos revisarnos y podamos comenzar a tener esta actitud de revisar y examinar nuestra vida y arreglar cuentas y ajustar lo que mi vida cristiana es, porque sabemos que Dios sí todo lo puede ver y todo lo conoce. Quiero que tú mires ahí mismo en la segunda carta un contraejemplo. Miren, la fe genuina sí es visible. Y aunque la podamos aparentar en la iglesia, con ministerio, con de pronto reputación, o de pronto con activismo, con lo que sea, hermano. Llega un momento en que, como la fe dice la palabra de Dios, es más valiosa que el oro, es probada y vuelve a ser probada incluso para ver si en realidad es verdadera. Hay un momento en que cuando yo no soy en realidad un hijo de Dios, o no tengo en realidad una vida consagrada a Dios, voy a pelear el cobre. Y usted mira ahí, quiero invitarte aquí, en el capítulo 4 de la segunda carta, quiero que mires ahí, versículo 10, en un contraejemplo de un joven que sí peló el cobre. A este le aplicaron la prueba, no sé en qué momento, pero parece que en un momento de dificultad. Y parece que este joven sí no tenía la fe como la que Dios está mostrando en la vida de Timoteo. Segunda de Timoteo 4, versículo 10, ¿sí? Dice así el texto, para que usted y yo mire esta parte. Porque Demas, un joven, uno de los que estuvo acompañando a Pablo en algunos momentos en el ministerio, Demas me ha desamparado. ¿Por qué desamparó a Pablo? ¿Por qué lo dejó solo allá en Roma? En un momento difícil. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas. Y yo me ponía a reflexionar, oye, Demas era un siervo, duró varios años en la iglesia de Antioquía, lo mandaron a apoyar uno de los viajes misioneros de Pablo, era un muchacho, un joven, una persona, mejor dicho, reconocida, y wow, Demas peló el cobre, hermanos. Demostró que su vida no estaba consagrada verdaderamente al Señor, que Demas tenía otros amores, hermanos. Consagración tiene en realidad que ver, hermanos, ¿qué tanto amo yo a Dios por sobre todas las cosas? Porque cuando esté en una prueba, porque cuando esté enfrentada a una cosa difícil donde mi fe tiene que salir a relucir, verdaderamente el nivel de mi amor hacia Dios es el que me va a permitir superar esa prueba. Y Demas, en ese momento difícil para el apóstol, parece ser que el apóstol lo capturan, es en la época de Nerón según los historiadores, y Pablo es sacado, sí, con violencia, una de las tantas cosas que él sufrió, pero esta fue la última. Y es llevado, y parece ser que Pablo ahí al equipo lo repliega para que siga en el ministerio, pero Demas amó más este mundo. Peló el cobre, hermano. Porque consagración, amado hermano y hermana, es amar a Dios por sobre todas las cosas y por sobre toda persona. Es amar a Dios por sobre todo. Cuando tú y yo tenemos una convicción plena de lo que Dios es para mi vida, entonces voy a seguir adelante. Demas no, Demas es un contraejemplo. La fe de Demas no era genuina. Ya Demas llegó incluso hasta meter mano, está vinculado incluso en el ministerio de Pablo, ¿sí? Pero su fe no pasó la prueba. Mostró que tenía otros amores, hermano. Amaba más al mundo que a Dios. Y eso quiero que tú y yo lo reflexionemos, hermano. ¿Qué tan consagrada está mi vida a Dios? Porque déjame decirte, llegará un momento de prueba en el cual saldrá a relucir a quién amo más. Si mi amor principal, si mi primer amor, si mi amor principal es Dios, yo tengo una fe genuina. Si no, caeré o pelaré el cobre. Y me recordarán no por una fe genuina, sino porque, ay, este no era la que era cristiana, y este no era la que duró tantos años líder en la iglesia, y esta no era la que incluso llegó a ser líder de Virtud en Colombia. Andy, ¿qué le pasó? El apóstol lo dijo contundentemente. Demas no estaba consagrado a Dios. Consagrarnos es evidencia de que tengo una fe genuina. Voy camino a una vida firme hasta el fin con el Señor. Y quiero llegar a la última parte ya para terminar, amada iglesia. El último aspecto que quiero compartir, que también es consejo, y se llama compromiso. Y yo creo que es el aspecto, después de la consagración, todo lo que resume
una vida de fe genuina, ¿sabe qué es el compromiso? El compromiso no con los demás, amada iglesia, sino con Dios. Cuando alguien está convertido, cuando alguien tiene convicciones profundas, raíces profundas en la palabra de Dios, raíces profundas de doctrina sobre seguir a Cristo, y cuando está consagrado al Señor, entonces esa fe se hace firme y se llega al nivel de un compromiso de fidelidad a Dios. Es un compromiso de permanecer fiel a Dios a pesar de cualquier circunstancia, hermano. Y yo creo que eso es lo que evidencia precisamente una vida genuina de fe. Un compromiso fiel a pesar de cualquier circunstancia. Y yo siempre que miro esto, ¿saben a quién miro? El ejemplo de Abraham. Cuando Dios prueba la fe de Abraham al decirle, ¿sabes qué? Abraham ya te dio un hijo, sacrifica a Isaac. En Génesis uno encuentra, después de que tanto tiempo esperando un hijo amado, deseado, tanto que lloró Sara, tanto que Sara pidió un hijo también, y ahora Dios le dice a Abraham, llévame a Isaac y sacrifícalo. Pero yo miraba este ejemplo de compromiso, de fidelidad. Abraham tomó a su hijo, Isaac podía tener unos 13 años aproximadamente, un muchacho, y se lo lleva a obedecer. O sea, Abraham estaba tan consagrado y tan comprometido con Dios que no importó incluso lo que iba a hacer. Y el libro de Hebreos nos explica cómo era el nivel de fe de Abraham. En Hebreos capítulo 11 uno puede leer, porque él estaba convencido de quién era Dios. Y él decía, ¿sabe que aunque Dios me ponga a hacer esto absurdo, aunque ahora me esté probando con esto, yo sé que Él es capaz incluso de resucitarlo o de devolvérmelo? No sé, pero yo voy a obedecer a Dios. El compromiso de fidelidad a Dios a pesar de, hermano. Cuando Dios le prueba la fe a Abraham, al pedirle algo que no tiene sentido, Abraham obedece, hermano. Esa es la marca definitiva de una fe verdadera. Esa es la marca definitiva de una fe verdadera y genuina. Ser capaz de obedecer a Dios en todo, de permanecer, cueste lo que cueste, hermano. Ser fiel a Dios. Eso se llama compromiso. Y quiero terminar con este texto porque es un texto que me está hablando en este tiempo de pandemia, en este tiempo de lucha para toda la humanidad, pero específicamente yo quiero que lo miren como un tiempo para Dios tratar contigo y con cada uno de nosotros de una manera particular. Yo quiero terminar esta parte del compromiso. Es que para mí, ya utilicé el ejemplo de Abraham, y dicen los autores que leen que la carta de Timoteo, Pablo está tratando de decir, Timoteo, tú tienes una fe genuina, sigue en esa fe genuina hasta que llegues a un compromiso firme de que seas capaz incluso de darlo todo por el Señor, así como yo lo estoy haciendo. Porque algún día vas a requerir demostrar verdaderamente ese nivel de fe que tiene, y ese nivel de fe se demuestra con obediencia a Dios a pesar de todo. Y quiero que mires ahí 2 de Timoteo, ya para terminar esto del compromiso. Lo que es compromiso para nosotros, ¿qué debe ser el compromiso? Y aún en medio de este tiempo difícil de pandemia. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Esto es compromiso, hermano. Esto es una vida de fe genuina. Decir esto como el apóstol Pablo, nos falta mucho. Yo no puedo todavía decir esto, hermano. Pero en mis reflexiones personales en esta pandemia, revisándome y examinando si mi fe es verdaderamente genuina, yo tuve que ponerme de rodillas y decir, Señor, yo quiero hacer esto, Dios mío. Quiero tener este nivel de compromiso, de fidelidad a ti. Versículo 7 de 2 de Timoteo capítulo 4. Dice el apóstol Pablo, a las puertas de morir, después de tantos años de servir al Señor, de ganar tantas almas para Cristo, de hacer todo, de mismo decir, yo he llenado todo este mundo conocido con el Evangelio. Pablo dice lo siguiente, en el capítulo 4, versículo 7 de 2 de Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Esto es la marca definitiva. ¿Sabes qué? La fe verdadera se prueba en batallas como las que estamos librando hoy. En luchas como las que se está viviendo con esta pandemia. Ahí también Dios prueba nuestra fe. Y Pablo lo estaba diciendo, a las puertas de ser sacrificado, de ser
ejecutado, de ser degollado según la historia de la iglesia. El apóstol Pablo fue mandado a degollar por Nerón en Roma, de ser matado por Cristo. El apóstol llegó a decir, ¿sabes qué? Me comprometí fielmente porque creo totalmente en Dios y para mí la circunstancia no importa porque mi fidelidad a Él está a prueba de todo. Y he peleado la buena batalla. Es dura la batalla. Ha sido buena, pero la he peleado. He acabado la carrera. Todo lo que Dios me dijo que hiciera, lo hice. Hermano, eso debe ser la gran aspiración de nuestra vida. Acabar la carrera que Dios nos ha mandado a correr. He guardado la fe. Tengo una fe genuina. La he guardado para glorificar al Señor. Y perdónenme si llego a ofender a alguno al decirles lo siguiente. Hoy se ve poco de ese compromiso de fidelidad a Dios en la iglesia. Yo misma tengo que revisarme. Cuando se tiene claro qué es la conversión, cuando se tienen convicciones firmes, cuando se tiene una vida consagrada, entonces el compromiso de seguir al Señor es algo serio, es hasta el fin. Y en ese caminar se le dice al Señor, heme aquí, Señor, haz conmigo lo que quieras. Eso era lo que estaba diciendo Pablo. Eso era lo que le estaba diciendo a Timoteo. Tu fe es una fe verdadera, Timoteo, pero algún día vas a tener que demostrar qué tan comprometido estás hasta el fin con el Señor. Qué tan comprometido, si esto para ti es para toda la vida. O vas a ser algún día como Demas, que cuando le toque dejar, va a amar otras cosas más que a Dios. La fe genuina será probada, amada iglesia. Y seremos victoriosos solo si se tiene un compromiso serio de seguir al Señor a pesar de cualquier cosa. Y sabes que este asunto del compromiso de fidelidad a Dios es lo que hace significativo la clase de fe que poseemos. O sea, aquí se resume todo, hermano. Aquí se acabó la revisión que yo hacía de mi fe. Cuando se vive en esta perspectiva de llegar hasta el fin con el Señor, cuando creemos y estamos convencidos de que esto es hasta el fin, hermano, que esta pandemia es simplemente una de las cositas que tengo que atravesar en esta carrera, que yo tengo que seguir para adelante, que para adelante, para allá, hermano, que me espera ya la corona. Entonces solamente recibiremos de él la recompensa. Solamente cuando estará Dios esperando que lleguemos allá y nos va a decir, ¿sabes qué, buen siervo fiel? Entra en el gozo de tu Señor. Fe genuina. Y yo quiero terminar ya, dame unos minutitos, pocos minutos, decir lo siguiente. El ejemplo de Timoteo, quiero hacerte esta reflexión final. El ejemplo de Timoteo nos muestra que la fe genuina es visible, hermanos. Es algo que se va a reconocer en el verdadero Hijo de Dios. Esa fe genuina comienza con la conversión. Sigue con la convicción de que soy un discípulo, de que estoy conociendo a Dios para cambiar, para transformar mi vida y mi carácter al estándar de Cristo. Se manifiesta con una vida consagrada al Señor y una vida que se compromete a seguir avanzando hasta el fin. Si un creyente en Cristo no se consagra, difícilmente se compromete, hermano. Yo quiero que tú pienses eso. Que te revises. Si tú no estás dispuesto a consagrarte todo, que tu principal amor sea el Señor, difícilmente te vas a comprometer. Y si no tienes ese compromiso de fidelidad, no vas a pasar la prueba de fe. Te va a pasar como la señora de la historia. No vas a tener ese sello de que tu fe es genuina. Una iglesia ejemplar tiene en sus filas cristianos de fe verdadera, de fe genuina. Y por eso yo me pregunto, y te pregunto a ti, ¿cómo estamos con nuestra vida de fe? Esto es un llamado para revisarnos. Es una fe digna de ser imitada. O sea, mi vida está mostrando una fe digna de ser imitada. Y yo concluyo esta noche con lo siguiente, y lo digo de corazón delante de los ojos de Dios. Este pasaje que yo acabo de predicarles surgió de mi proceso de revisión en medio de esta pandemia que comenzó en mayo. Sí, yo creo que después de la segunda, sí, como después del 15 de mayo en adelante, comencé un proceso de revisión de mi vida por las situaciones que veía y todo lo que estaba pasando. Y sé que todos hemos llegado de pronto en alguno de estos 5 meses de encierro a tener estos tiempos. Y yo pensaba y revisaba mi vida y todas las circunstancias
Porque sabes que todos vamos a tener que pasar, o seguiremos pasando pruebas y pasaremos diferentes circunstancias que seguirán mostrando el nivel de fe, la calidad de nuestra fe. Y bueno, en uno de esos momentos duros de estos meses, donde estaba rodeada de miedo, de temores, donde las debilidades, la angustia me abrumaba, le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero seguir hasta el fin. Pase lo que pase, cuésteme lo que me cueste, yo quiero seguir hasta el fin. Porque entendí que esto de tener una vida de fe genuina requiere compromiso, hermanas. Y yo le dije, Señor, quiero seguir hasta el fin. Mi vida requiere de afirmarse, Señor, en un compromiso contigo. Porque algún día te veré cara a cara. Y quiero que me reconozcas, Señor, como una sierva fiel. Y yo espero, amada iglesia, que tú también entres en este proceso. Revísate, examínate cómo está tu vida de fe. ¿Es tu vida de fe digna de ser imitada? Cuando la gente que tenemos tiempo que no nos vemos, más de 5 meses, se acuerda de ti, te recuerda. ¿Qué es lo que recuerda? ¿Qué es lo primero que recuerda de ti? ¿Qué es lo que tú inspiras a otro en esta vida cristiana? Eso es una fe genuina. Y yo sé que la misericordia de Dios y el llamado es para que todos, esta palabra es para que glorifiquemos a Dios con una fe genuina. Y quiero orar, quiero pedirte que ores conmigo y sigas adelante. Sigue reflexionando. Sigue examinándote, revísate. Porque sabes que tomar compromiso requiere tomar decisiones. O sea, una vida comprometida de fidelidad al Señor requiere tomar decisiones. Y si nos toca quitar y dejar cosas, hay que hacerlo, hermano. No podemos pensar o pretender estar comprometidos en fidelidad completa al Señor si seguimos en las mismas. Y yo creo que Dios quiere que salgas de esta pandemia. Cuando esto acabe, yo creo que no es para que se acabe porque la vacuna llegó, no. Cuando esto acabe, que Dios en su misericordia lo permita, en su tiempo, Él lo sabe cuando que acaba y va a acabar algún día, tú puedas tener ya en tu corazón la seguridad de que tu fe es genuina, de que vas camino a una vida hasta el fin con el Señor. Ese es el propósito de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es la verdad, oh Dios. Tu palabra es la que produce, oh Dios, ese alimento a nuestra alma, esa convicción, esa luz que nuestra vida necesita para poder seguir caminando, Señor, en la verdad tuya. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Y pido en el nombre de Jesús que el efecto que está teniendo en mi vida pueda también tenerlo en la vida de aquellos de mis hermanos y hermanas que en esta noche pudieron escucharla. Y en la vida incluso de aquellos que algún día van a leer esta palabra o seguirán leyendo tu palabra, porque toda la escritura es útil, fue creada para esto, para convertir, transformar el alma, hacernos como Cristo. Señor, bendícenos, Dios mío. Permite que podamos aprovechar el tiempo porque los días son malos. Permite que podamos revisarnos, examinarnos, descubrir en realidad cuál es nuestro nivel de fe, descubrir cómo está nuestra vida de fe y acudir a ti en humildad y en obediencia para ser transformados y renovados a esa vida de plenitud, a esa vida que agrada, que te agrada a ti, Señor amado, a esa vida que te glorifica, Señor. Yo bendigo en el nombre de Jesús a esta iglesia Nueva Vida. Bendigo a mis hermanos y hermanas. Pido por ellos, Dios mío. Pido para que sean personas fieles a ti, siervos y siervas fieles, llenos de fe genuina, una vida que inspire, una vida que sea digna de imitar. Es lo que pedimos para nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu propósito, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente.
Les amo mucho, amados hermanos. Deseo que sus vidas crezcan. Deseo que en nosotros haya una fe genuina y plena. Y le doy las gracias también por la oportunidad que me dieron de poder llegar hasta sus hogares también con este mensaje. Dios les bendiga y seguimos adelante caminando como iglesia fiel al Señor. Gracias y que el Señor les bendiga grandemente.